Mis amores, ¿cómo se sienten en el día de hoy? Espero y deseo que se encuentren súper bien, a la buena de Dios. Deseo que tengan ustedes un día maravilloso, una semana espléndida, gracias a la obra de nuestro Papá Bondier. Mis amores, yo me siento muy bien, gracias a Dios, y muy feliz porque hoy, después de cierto tiempo, les puedo traer este video que varios de ustedes me pidieron en su día. Así que quédense porque se ve muy interesante. Antes que nada, mis amores, si no están suscritos al canal, ya lo saben, suscríbanse aquí y ahora. Es totalmente gratis y de esa forma no se van a perder ninguno de los vídeos que yo vaya subiendo en el canal. Así que ya saben, les doy la bienvenida a todos estos nuevos suscriptores que se vayan sumando, y a todos ustedes que están conmigo desde siempre, pues les doy la bienvenida, un vídeo más, un día más. Muchas gracias por estar aquí. Antes de empezar, mis amores, les voy a recordar algo que ustedes ya saben, algo que ustedes ya conocen, y es que este tema de hoy, como todos los temas que abarcamos en todos los vídeos que yo voy subiendo acá en mi canal, hablo única y exclusivamente basándome en mi experiencia personal. Eso significa que no es la única manera de vivir la espiritualidad, sino que más bien es la mía en particular, ¿sí? Así que puede ser que coincidamos en muchas cosas y en otras tantas quizás no, pero así, de este modo, vamos a ir aprendiendo los unos de los otros y vamos a ir conociéndonos un poquito más. Así que hoy, mis amores, vamos a hablar de los diferentes usos que le podemos dar al agua florida. Siempre teniendo en cuenta mi propia experiencia, ya lo saben, ¿sí? Teniendo en cuenta pues cuáles son los usos que normalmente le dan los misterios acá en cabeza, y por consiguiente las pequeñas cositas que he ido pues aprendiendo, ¿sí? A lo largo de este tiempo trabajando con los misterios. En este punto, mis amores, les puedo decir que cuando hablamos del agua florida, estamos hablando de un agua de ritual de lo más versátil, una de las más versátiles que hay, ¿sí? Ya que podemos ver cómo utilizamos el agua florida tanto para hacer trabajos y rituales dulces como trabajos y rituales amargos, ¿sí? Y entonces, ¿por qué decimos esto? Decimos esto porque podemos ver claramente cómo los diferentes misterios van subiendo en cabeza y van utilizando esta agua de ritual tanto en unos casos como en otros. Entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿en qué momento utilizamos el agua florida para una cosa o el agua florida para otra? Para entender cómo es posible poder utilizar esta misma agua de ritual para unos casos como para el otro, debemos también tener en cuenta que existe otro uso, un tercer uso, ya que podemos encontrar pues muchas personas alrededor del mundo que utilizan el agua florida pues en su día a día de forma cotidiana, ¿sí? Pues simplemente porque les gusta su fragancia, les gusta muchísimo la sensación que les da cuando la utilizan como un agua de colonia fresca después de la ducha o después del baño habitual, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos hace pensar? Nos hace pensar que el agua florida, al igual que realmente la gran mayoría de utensilios e ingredientes que podemos utilizar en el mundo esotérico, dependen muchísimas veces de nuestra intención, ¿sí? Si nuestra intención únicamente es utilizar el agua florida porque nos agrada su olor, nos gusta su fragancia y ya, por supuesto lo podemos hacer, pero en ese momento no estaremos buscando ningún propósito ni amargo ni dulce, es decir, no estaremos buscando que sea un agua de ritual para hacer despojos, para hacer limpias, para aclarar nuestros caminos, ni tampoco la estaremos utilizando en ese momento como un ingrediente de ritual en trabajos pues para el amor, para atraer la fortuna, la buena economía así positiva, sino que más bien la estaremos utilizando como un agua de colonia fresca normal y corriente. Entonces, esto viene a responder a esa pregunta, mis amores. El agua florida depende, igual que otras aguas de ritual que tenemos y otros utensilios e ingredientes, pues de la intención que nosotros plasmemos en el momento de realizar el ritual o trabajo. Acá en mi cabeza, mis amores, podemos observar misterios como por ejemplo Papá Candelo Serifé o el viejo Belie Belcán utilizando el agua florida como
un utensilio, un ingrediente, ¿sí? En sus despojos, en sus limpias espirituales, como también podemos observar misterios, metrezas, como por ejemplo lo es Anaí Sapie, ¿sí? Utilizando el agua florida en trabajos, en rituales, en baños, que sean más bien pues para la abundancia, el amor, etc. Aparte de tener en cuenta la intención que se plasma a la hora de utilizar el agua florida, también, por supuesto, es muy importante, pues toda la ceremonia en sí que envuelve el ritual, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo utilizar el agua florida pura puesta de arriba para abajo que de abajo para arriba, ya que dependiendo de ese sencillo gesto, estaremos buscando una cosa u otra. Yo en particular, principalmente cuando utilizo el agua florida de arriba para abajo, lo hago con el propósito de limpiarme, ¿sí? Lo hago con el propósito de limpiarme de malas corrientes, de malas vibras, ¿sí? Incluso de malos pensamientos y malas sensaciones. En cambio, en el momento de utilizar el agua florida de abajo para arriba, estoy buscando que vengan a mí buenas noticias, que vengan a mí buenas vibras, que vengan a mí buenas sensaciones, ¿sí? Entonces, todo depende también de lo que envuelva, el ritual que envuelva a la utilización del agua florida en este caso. Otro factor que también marca la diferencia en si estamos utilizando el agua florida para un beneficio o para otro, es también teniendo en cuenta pues los otros ingredientes que enmarcan lo que es el ritual o trabajo que se está haciendo en ese momento, ¿sí? No es lo mismo utilizar el agua florida en un baño que hayamos hecho a base de ajo, es decir, ponemos ajos, los hervimos, los colamos y después echamos el agua florida. Ese baño no tendrá el mismo resultado y tampoco se hace con el mismo propósito que cuando hacemos un baño, por ejemplo, de pétalos de rosas rojas, cuando después de que hayan hervido lo colamos y le echamos el agua florida. En ese caso estamos buscando pues buenas noticias por el lado más bien amoroso, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son esos otros ingredientes que acompañan el agua florida en el momento de utilizarla. Y por supuestísimo, lo más importante a tener en cuenta es lo que nos digan los misterios. Y los misterios realmente nos dicen, miren, coja usted esa agua florida porque esta agua florida a usted le va a ir bien para hacer sus limpias y a partir de ahora lo va a tener que hacer así, así. Pues entonces en ese momento esta agua florida deja de ser un agua de colonia normal y corriente y tendrá esas atribuciones y esos beneficios esotéricos. Por lo tanto, lo que digan los misterios, muy bueno, ya ustedes lo saben, eso es primordial. Nos podemos encontrar incluso casos en los cuales los misterios no utilizan el agua florida, no, utilizan agua clara, agua corriente. Le hacen los rezos pertinentes y a partir de ese momento ese agua clara se transforma en un ingrediente de ritual, se transforma en un ingrediente esotérico que nos servirá para los diferentes propósitos que marca el misterio. Por eso es tan importante hacer caso de las directrices, las recomendaciones que nos hagan los misterios, estando montados en nuestras cabezas o cuando nos consulten en cabezas de otros servidores de misterio. En este punto, mis amores, les voy a mostrar de una forma aún más gráfica cómo llego a utilizar yo en mi día a día el agua florida y cómo veo que la utilizan también los misterios montados en cabeza. Así que ya lo saben, no se vayan muy lejos. Mis amores, ahora les voy a mostrar cómo fue que aprendí a utilizar el agua florida para las limpias, ¿sí? Aprendí viendo esto, sobre todo a mi reina, ¿sí? Cómo entre consulta y consulta, sin decir nada a nadie, agarraba su botella de agua florida, que siempre tenemos una cerca por aquí en el altar. Entonces vi cómo la agarraba, ¿sí? Y la utilizaba de la siguiente forma, ¿sí? Primero agarraba un chorrito de agua florida como este y la utilizaba como si fuera agua con jabón para lavar las manos, ¿sí? Una vez con las manos, las dos así de húmedas, sacude en lo que es la puerta principal, ¿sí? La puerta principal que tenga más cerca o dirección a la puerta principal. Una vez en este punto, vuelve y toma en lo que es el agua florida, otro chorrito y esta vez desde arriba para abajo, cabeza, ¿sí? Como ya ven, oídos, ¿sí? Y desde aquí, brazos. ¿Sí? Tenemos que imaginarnos como si tuviéramos polvo en nuestro cuerpo y quisiéramos quitárnoslo, ¿sí? Volvemos a tomar tanta agua florida como necesitemos para que nos dé para todo el cuerpo, ¿sí? Ahora,
de esta forma y vamos bajando, ¿sí? Agarramos un poquito más y esta vez piernas. Y al final, las plantas de los pies. Siempre arriba, después abajo, arriba, después abajo. Y todo esto preferiblemente delante de la puerta principal, ¿sí? O en dirección a esta. Bien, amores, ahora les voy a mostrar cuál es el procedimiento, ¿sí? Que yo hago cuando lo que quiero es atraer abundancia, atraer buenas vibras, atraer incluso lo que es clientes, en lo que es mi negocio, ¿sí? Todo lo que sean esas buenas vibras. Entonces, en vez de ser de arriba para abajo, es de abajo para arriba, ¿sí? Entonces, en este punto lo que hago es que tomo un poquito de agua florida y empiezo por las plantas de los pies, ¿sí? Una vez en este punto, agarro y voy haciendo de abajo para arriba, ¿sí? Vuelvo a tomar y esta vez, ¿sí? De abajo para arriba. Y un poquito más, de abajo para arriba. Por supuesto, mis amores, la efectividad de todo esto dependerá de la intención, de los rezos que hagamos antes, durante o incluso después de hacer el ritual. Es muy importante que en el momento de hacerlo, ¿sí? Si lo hacemos de abajo para arriba, lo hagamos con el pensamiento de es que yo lo que quiero ahora mismo es que mejore mi situación económica, que mejore mi situación en la casa, que mejore mi situación de salud, que mejore todo eso, ¿sí? ¿Comprende, verdad? En cambio, en el momento de hacerlo de arriba para abajo, vamos a tener en nuestro pensamiento, pues, yo lo que quiero es limpiarme, liberarme. Yo lo que quiero es estar bien después de haberme quitado todo lo que sean, pues, el estrés del día a día. Me quiero quitar de arriba los malos pensamientos, me quiero quitar de arriba las malas corrientes que me puedan llegar a acechar, etcétera. Es muy importante hacerlo con fuerza, hacerlo con fe y hacerlos muy concentrados, ¿sí? Porque si no, no será lo mismo. Otra forma de utilizar el agua florida es rociándola pura en el suelo. Conseguiremos el propósito de la atracción de la abundancia, el amor, la prosperidad y la alegría si trapeamos de afuera hacia adentro. Por lo contrario, si trapeamos los chorros de agua florida de dentro hacia afuera, estaremos buscando el propósito de limpiar esotéricamente, arrastrar y ahuyentar todas las vibras negativas hacia afuera de nuestro hogar o hacia afuera de nuestro negocio. Y este, mis amores, es el aerosol del agua florida, ¿sí? Podemos utilizar para todos aquellos propósitos que les he nombrado anteriormente, como también para perfumar nuestros altares, nuestro hogar o incluso para perfumar nuestro negocio. Podemos encontrar el agua florida con el formato de jabón en pastilla. En este caso, los beneficios esotéricos dependerán en gran parte, en gran medida, de nuestro propósito. Si nosotros utilizamos la pastilla de jabón con la intención de limpiarnos espiritualmente hablando, entonces adoptará los beneficios de un ingrediente de ritual para realizar limpias espirituales o despojos. Una de las formas que en verdad me encanta utilizar el agua florida es en vapor, utilizando únicamente el vapor del agua florida. Para extraer el vapor, solo utilizar un quemador de esencias o, en su defecto, un difusor de esencias. He visto en muchas ocasiones cómo los misterios suelen recomendar el agua florida quemada para atraer la abundancia, para atraer el dinero, el trabajo y la clientela. En esos casos se suele echar agua florida en un recipiente resistente al calor y a las llamas. Una vez ahí, le encendemos fuego con una cerilla de madera.
Cuando lleva encendido varios segundos, siempre procurando que sean números impares, 1 segundo, 3 segundos, etc., procederemos a apagar el fuego con un movimiento seco. Podemos utilizar un paño, un cojín, etc. Una vez el fuego ya sea apagado, podemos utilizar el agua resultante de abajo hacia arriba para atraer la abundancia económica a nosotros, a nuestros hogares o a nuestro negocio. Por supuesto, también se puede utilizar el agua florida quemada para rociarla en nuestro negocio o en nuestro hogar, para este mismo propósito. Y otra forma donde muy comúnmente vemos a los misterios utilizar el agua florida es como un ingrediente para sus trabajos o para sus rituales. Les recuerdo que el efecto variará dependiendo de la intención que tenga el misterio en cabeza, como también dependerá del resto de ingredientes que utilice para la realización del mismo. Y otra forma donde muy comúnmente vemos a los misterios utilizar el agua florida es como un ingrediente para sus trabajos o para sus rituales. Les recuerdo que el efecto variará dependiendo de la intención que tenga el misterio en cabeza, como también dependerá del resto de ingredientes que utilice para la realización del mismo. Y esto es todo por el día de hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video y que les sea de muchísimo interés. Deseo, mis amores, que estos conocimientos que a mí me han estado ayudando y lo siguen haciendo gracias a la gracia de Dios, a ustedes también les sirva de mucho provecho y les sea de mucha utilidad para su crecimiento espiritual. Nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima semana. Bonsoir la société.